¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a la entrevista verdadera este día 12 de junio. Estamos a casi exactas 3 semanas del 2 de julio, el día en que los chilenos vamos a ir a primarias en dos bloques, ¿no es cierto? El Frente Amplio, que tiene ahí una abierta favorita, que es Beatriz Sánchez, y Chile Vamos, que tiene también como bloque un abierto favorito para esa primaria presidencial, que es Sebastián Piñera. Hoy estamos y vamos a conversar con un diputado de RN, declarado piñerista, forma parte del Consejo Político, si no me equivoco, de la campaña de Sebastián Piñera. Nicolás Monkever, bienvenido, diputado, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, pues ¿cómo está usted? ¿Cómo vio anoche a Sebastián Piñera en la entrevista de Tolerancia Cero? Porque se dijo que lo recibieron como héroe en el comando. ¿Salió con bien? Bueno, fue una entrevista absolutamente difícil, porque nos dimos cuenta que, como nunca antes se había visto, los periodistas, al menos 3 de ellos, gastaron prácticamente todo el tiempo en preguntarle... Los únicos 3 periodistas que habían, digamos. Claro. Los otros 2 no lo son. Digamos. Es verdad. ¿Ya? Pero gastaron todo el tiempo, en vez de preguntarle de temas de futuro, de cómo sería su gobierno, en ataques personales, en fin, haciendo eco de incluso de injurias que se le han hecho a Sebastián Piñera. Pero yo siento que él respondió con claridad, contundencia, y demostró una vez más que gran parte de esas acusaciones, por no decir todas, son fruto de las elecciones, son interesadas. Diputado, que por más explicaciones que dé Sebastián Piñera, siempre va a tener ese flanco abierto, el de la transparencia, el de la relación difícil que ha tenido él entre la política y el dinero. ¿Usted no siente que, más allá de que la prensa el día de ayer en el programa anoche haya, según usted, exagerado el tono respecto de esos temas, es también parte de los errores que ha cometido Sebastián Piñera? Yo creo que es exactamente al revés. Ajá. Si el error que usted cree es que Sebastián Piñera haya creado tantas empresas, que haya sido exitoso, por supuesto que no hay nada que hacer. Que nadie le puede imputar eso a nadie como error. Digamos. Y si se trata de transparencia, ajá, no hay ni una autoridad, ni un ministro, ni un diputado, ni un senador que haya llegado tan lejos en términos de su declaración de patrimonio, en términos de su fideicomiso como él. Fíjese usted que el Partido Socialista, que es el partido más millonario de Chile, estaba escondido, ni siquiera había hecho fideicomiso con sus millones de pesos de patrimonio personal. Pero usted entiende que hay seco de la prensa. Oiga, y simultáneamente, el Partido Socialista era el que más criticaba a Piñera. Entonces, hay un doble estándar, una hipocresía que empieza a descubrirse que solo tiene fines electorales. Pero fines electorales tiene la prensa, los periodistas que estaban ayer en el programa, o es un flanco abierto que efectivamente tiene Sebastián? No, yo creo que es... Porque no, de eso se colige de lo que usted dice. No, yo lo que digo es que los ataques a Sebastián Piñera, en ese plano, responden a una estrategia electoral. Ya, pero a una estrategia electoral que además de la izquierda, del Partido Comunista, de la nueva mayoría, que son evidentemente los más interesados. ¿A los que son funcionales los periodistas de anoche, dice usted? No, los periodistas de anoche yo los critico, no porque ellos tienen el derecho a preguntar lo que quieran, yo los critico porque ellos perdieron un tiempo precioso para preguntarle a un candidato presidencial sobre todo lo que puede hacer para adelante el país, sobre cómo lo sacamos del pantano, cómo creamos empleo. Lo gastaron en esto que ya parece majadería. Usted retuiteaba un mensaje de otra persona que dice, o que decía, quieren reventar a Piñera a punta de preguntas pelotudas. ¿De verdad le parece la transparencia, diputado, eso? Yo no he retuiteado eso. Se lo leí en su Twitter. Eso no lo he retuiteado porque no lo escribió usted, pero se lo leí en su Twitter. Ahí. No solo no lo escribí, sino que tampoco lo he retuiteado. Pero en todo caso, creo yo que los periodistas tienen derecho a preguntar lo que quieran. Pero creo que un programa es para informar. Y a mí me habría gustado que el programa de ayer, los mismos periodistas hubiesen aprovechado el tiempo para avanzar en temas de futuro. Mira, este país tiene muchas amenazas. Este es un país que está estancado, que está destruyendo empleos como con gangrena todos los días. Y sin embargo, este gobierno de brazos cruzados, impávido, no reacciona. Yo creo que lo que uno espera de los candidatos presidenciales es soluciones respecto a esos temas, y eso es lo que yo habría querido que le pregunten ayer a Sebastián Piñera. Ayer el diputado, hace 20 horas, usted retuiteó este tuit, por eso se lo decía, un ring, quiere reventar a Piñera a punta de preguntas pelotudas, Piñera deja como niños de chupete, o los deja como niños de chupete. Pero da lo mismo, es una anécdota, diputado. ¿Cómo cree usted que le va a ir a Sebastián Piñera en la primaria? ¿Qué tanto temor hay en el piñerismo de que se pueda meter por el costado el senador Osandón? Yo creo que Sebastián Piñera hoy día no solo lo dice en las encuestas, sino que uno lo siente en la calle. Que la verdad que la mejor encuesta es cuando uno va a la calle, la gente hoy día mayoritariamente cree que la persona más preparada para gobernar Chile, especialmente en un momento difícil, es Sebastián Piñera. Y yo creo también que eso se va a ver reflejado en 3 semanas más. Lo importante es no confiarnos. Esta es una elección donde en esta primaria tenemos que demostrar que movilizamos 1 millón de personas para ir a votar. Si no, la izquierda va a ser la trampa siempre, porque la izquierda va a decir, mire,
por Piñera votaron tantas personas y por el Frente Amplio tantas otras, y van a sacar una cuenta al revés. Por eso que no hay que confiar, si yo aprovecho de llamar a la gente que nos está ahora viendo, a que el 2 de julio sea el primer paso para ganar la elección presidencial, para sacar al país del pantano. Ahora, y por eso es súper importante ir a votar. La pregunta que yo le hacía tiene que ver justamente con el llamado que usted hace recién a votar. ¿No hay ahí un temor, un nerviosismo del piñerismo que se pueda meter efectivamente Osandón? Mientras menos gente vote en la primaria, más posibilidades tiene Osandón con su convocatoria en Puente Alto y otros lugares de poder meterse en el resultado. Mire, no hay temor, porque creo que es... Hay una campaña muy articulada. El mismo presidente lo ha dicho, expresidente Piñera, usted y varios más. No, yo creo que lo que hay hoy día es un trabajo en terreno que nosotros estamos haciendo para que la gente ese día vaya a votar. Para que se dé cuenta la gente que el hecho de que Piñera le gane a Osandón y a Kast no es suficiente. Lo importante es que gane y que mucha gente vote. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Aquí la verdadera competencia, y digamos las cosas como son, no son entre Piñera y Osandón o Kast. La verdadera competencia es cuánta gente logra movilizar Chile Vamos y cuánta gente logra movilizar el Frente Amplio. Y en eso sí que la gente que nos está viendo tiene que ser parte, ir a votar. O sea, da lo mismo que Piñera gane por 5, 10, 15, 20 puntos Osandón. Lo importante es que vaya mucha gente a votar, que es lo que estamos empeñados ahora. ¿Sería un triunfo menor que fuera más gente a votar, diputado, en la primaria de Chile Vamos que en la del Frente Amplio? Porque son partidos mucho más grandes, con mucha más trayectoria e historia, con muchos más parlamentarios y alcaldes. Vale decir, si no llevan más gente a votar que el Frente Amplio, sería de verdad una derrota brutal. ¿Usted tiene temor de que eso ocurra? Yo prefiero ser optimista. Y para mí el optimismo me lleva a decir que vamos a llevar mucha gente a votar. Estamos trabajando para eso. La primaria anterior fueron cerca de 900.000 personas a votar. 800 y tantas mil. Y yo creo que lo importante es que en esta elección sea eso y mucho más. La tirantez con el senador Osandón es bien evidente, diputado, ha ido creciendo. ¿Cuántos daños puede hacerle esto que ha dicho el senador Osandón, de que si gana la primaria Sebastián Piñera, él no lo va a apoyar? Ha dicho o ha insinuado derechamente que podría anular el voto o llamar a hacerlo. Yo personalmente creo que eso lo dice un poco irreflexivamente en el calor de la campaña. Mi impresión es que al día siguiente de la primaria el senador Osandón se va a plegar completamente en la campaña de Sebastián Piñera. Por lo demás, uno ve que la gente más cercana a él así lo hace, así lo han dicho. Usted dice el jefe de campaña, el alcalde Codina. Su jefe de campaña hoy día ya dijo que si eventualmente gana Sebastián Piñera, él va a ser el primero en apoyarlo. Lo mismo dijo su diputado por Puente Alto, Leopoldo Pérez. De tal manera que yo creo que... Pero el candidato dice otra cosa. Sí, yo creo que lo dice por el calor de la campaña, no tengo duda, y confío que finalmente él va a apoyar a Sebastián Piñera, que es lo que corresponde, porque entre ellos hay un compromiso y los compromisos de honor se cumplen. Pongámonos en el caso al revés. Si ganara la primaria el senador Osandón, usted, su partido se pone detrás de él, ¿y con cuánto entusiasmo, diputado? Mire, los compromisos están para cumplirse. O sea, no habría problema en eso. Compromiso, y los compromisos son que en segunda vuelta vamos a apoyar al candidato que gane. ¿Y sería un candidato competitivo el senador Osandón? No, yo creo que el único candidato competitivo, el único candidato de verdad que es capaz de ganarle al populismo de izquierda, y más que eso, y ser capaz de levantar este país, sacarlo del pantano, el más preparado es Sebastián Piñera. Entonces, creo que esta elección es distinta a las anteriores. Creo que no solamente hay que elegir al candidato que tiene más apoyo para que gane, sino que además el que está más preparado. Si créame que gobernar el país los próximos 4 años va a ser muy difícil. A propósito de Tolerancia Cero y la entrevista al senador Osandón, ¿usted siente que él no está en condiciones, no está preparado para ser el presidente de Chile? No, yo no voy a calificar si está o no preparado. Creo que esa fue una mala entrevista, lo ha dicho él mismo. Y lo que sí yo me atrevo a decir que de todos los candidatos, incluidos de la nueva mayoría, lejos el que muestra más templanza, más conocimiento, más prudencia, es Sebastián Piñera. Ahora, ayer Sebastián Piñera contaba una vez más lo que lo decidió a ser candidato, diputado. En grandes líneas, lo mal que según él lo ha hecho este gobierno, las malas reformas que ha hecho. ¿Qué se puede esperar de Sebastián Piñera y de la derecha regresando a la moneda, al gobierno? Si además obtiene una buena cantidad de parlamentarios, una suerte de retroexcavadora al revés, cambiar todo lo hecho por Bachelet. No, yo creo que el país hoy día necesita cambios urgentes, pero cambios bien hechos. Ya, pero esos son los que dice Piñera que va a hacer. No le gusta la reforma tributaria, no le gusta la laboral, no le gusta la educacional, de nueva constitución ni hablar, en fin. Yo le quiero decir una cosa, esas 4 cosas que usted me acaba de decir son reformas que implementó este gobierno y que tienen hoy día 70% de rechazo. Por eso, si no le digo que no tengan rechazo, pero lo que haría Sebastián Piñera y se saca una buena mayoría parlamentaria es echarlas atrás. ¿Eso? No necesariamente. No necesariamente, sino que orientarlas de mejor manera. Por ejemplo, él ha dicho que nadie que hoy día tenga gratuidad en la educación o que tenga derecho a la gratuidad en la educación la va a perder.
a pesar de que la izquierda trata de... Pero no se va a avanzar en más. Pero lo que vamos a hacer es tener un sistema que le garantice a todos los estudiantes el derecho a estudiar, pero que no nos haga gastar toda la plata y que no podamos subir las pensiones. Y que ese es un sistema que consiste en que aquellas personas que no tienen gratuidad van a estudiar durante toda la carrera sin pagar un peso. Y cuando salgan de la carrera, cuando les vaya bien y encuentren pega, solo en ese momento van a devolver la plata total o parcialmente. En tributo, rebajar los tributos. En gratuidad, no avanzar más, sino que crédito y devolver la plata. No, en los colegios particulares subvencionados, que sí puedan volver, presumo yo, a tener selección y lucro. Mire, si lo más importante que este país... Entonces todo es para atrás, no, pero ¿cómo para atrás? Es para adelante. Bueno, si usted quiere para adelante, pero es volver al escenario que había antes, si usted quiere. No, yo creo que más que eso. Sería muy poco ambicioso volver a lo que había antes. Yo creo que lo que Sebastián Piñera quiere es que este país, en primer lugar, vuelva a crecer. Y fíjese que con el gobierno de Sebastián Piñera crecíamos al 5%, hoy día a 1,8%. En el empleo, fíjese una cosa increíble, este gobierno ha hablado, hizo una reforma laboral y hoy día son menos trabajadores los que pueden negociar colectivamente que los que habían al comienzo del gobierno. Usted se preguntará por qué, si hubo una reforma laboral entre medio. Sí, claro. Porque hace un par de meses. ¿Y sabe por qué? Porque en este gobierno no se han creado empleos, se han destruido empleos. Y trabajadores que tenían contrato hoy día no lo tienen. Y por tanto no pueden negociar colectivamente. Entonces no es volver para atrás, cree que es mirar para adelante. ¿Es culpa del gobierno aquello? No tengo ninguna duda. ¿En qué sentido dice usted? No tengo ninguna duda. Que hicieron una reforma laboral mala, que generaron incertidumbre, que la reforma tributaria, en vez de incentivar la inversión, el ahorro y la capacidad de crecimiento, generó exactamente lo contrario, que en materia de educación, en vez de apuntar a mejorar la calidad, ha empeorado, hasta ver las pruebas CIMSE como que hemos caído en calidad de la educación. Entonces, si usted me dice que volver para atrás es mantener las cosas... No, usted, volver atrás no es para adelante. De retroceder, diputado. Lo digo, de volver la situación previa a las reformas de Bachelet, digamos. Desandar aquel camino. Yo creo que... eso es lo que busca la derecha, se llega al poder. No. Le vuelvo a decir, no basta aquello. El país tiene que volver a crecer, tiene que volver a generar empleo, para que tengamos recaudación suficiente para hacer una serie de cambios que no se han hecho. Por ejemplo, subir las pensiones. Hoy día tenemos pensiones miserables. Por ejemplo, mejorar de verdad la calidad de la educación. Por ejemplo, en materia de capacitación de trabajadores. Nosotros no podemos seguir pensando en que estamos capacitando a nuestros trabajadores en forma mal respecto a lo que hoy día hay. Tenemos que capacitar respecto a lo que viene. Porque en todo el mundo la ciencia, la tecnología, la robótica está reemplazando fuerza de trabajo y en Chile estamos cruzados de brazos, como si nada de esto nos pudiera afectar. Todas esas cosas son desafíos que vienen, que son desafíos de futuro y que quien deba llevarlo a cabo tiene que ser alguien preparado, con los pies bien puestos en la tierra. Y yo creo que hoy día, lejos, la persona más preparada para eso es Sebastián Piñera. Ya, y en materia de reforma, por ejemplo, laboral, tributaria, exactamente ¿qué se plantea hacer en reforma educacional, diputado? Yo he dado grandes líneas, bajar los impuestos, en reforma educacional, no avanzar más en gratuidad, tampoco le gusta la reforma laboral, nueva constitución ni hablar. ¿A qué va exactamente la derecha, diputado, si es que ganan las elecciones una vez más? Mire, y se instala en la moneda, en el poder? Lamentablemente está en la mochila de deuda, de déficit fiscal, que nos va a dejar este gobierno, que no se van a poder bajar los impuestos y recaudar menos. Lo que se puede hacer es compensar ciertas bajas con ciertas alzas. Perdón. O por ejemplo... ¿Se va a bajar el impuesto corporativo a 24 o 25%? ¿Cómo se dice? No se ha tomado esa decisión. Lo que se va a aumentar... Pero lo mencionó como una de las decisiones, Sebastián Piñera. No, lo que se va a hacer es mantener los niveles de recaudación actuales. Por la vía de tapar todos los hoyos de evasión tributaria que hoy día puedan estar siendo mal utilizados. Y en la medida que se logren tapar esos hoyos y recaudar más, compensarla con ciertas bajas que podrían ser, por ejemplo, el impuesto a las empresas. Pero lo más importante es que no vamos a poder bajar el impuesto a las empresas si no somos capaces de generar impuestos por otra parte. Porque la deuda que recibimos de este gobierno es tan alta que no podemos bajar la recaudación. Diputado, ¿va a estar sujeto esa rebaja tributaria a las empresas, dependiendo de la mayoría que tenga o no en el Parlamento, Sebastián Piñera? ¿Va a estar sometida o va a depender de si el país crece o de si se pueden compensar esa rebaja por otra parte? Exactamente. No es una decisión sí o sí. No, porque... A eso me refiero. No. Es que esta es una novedad. Es que esto es muy importante decirlo, porque este país, hoy día, por la deuda que nos deja la nueva mayoría, que es económica, tan alta, no podemos bajar la recaudación. Hay un déficit fiscal importante. Entonces tenemos que ser más inteligentes en que los impuestos que rebajemos tienen que ser compensados con ciertas
mayores recaudaciones. ¿Sabe por qué? No, sí entiendo. Que fue precisamente lo que... Lo que pasa es que yo entendí que lo otro era una suerte de promesa consumada ya. ¿Sabe lo que pasa? Que fue precisamente lo que no hizo la nueva mayoría. La nueva mayoría sube los impuestos diciendo que iba a recaudar X, pero trancó el país de tal forma que no pudimos recaudar ni siquiera la mitad. O sea, al final de cuentas salió al revés. Y eso es lo que no puede ocurrir. Una reforma tributaria tiene que ser inteligente. La Concertación la nueva mayoría hizo exactamente lo contrario. Hizo una reforma tributaria que no recaudó lo que esperaba porque trancó el país. En reforma laboral, entonces, diputado, se intentó y se dijo así en el trámite nivelar la cancha que estaba desnivelada en favor de la empresa y en detrimento de los derechos de los trabajadores. La reforma laboral que salió no le gusta a usted, a su sector ni a Sebastián Piñera. ¿Qué se va a hacer ahí? La reforma laboral hoy día rechazada por el 60% de los trabajadores. Sí, más allá de las encuestas, diputado. No, le quiero decir, el gobierno en forma irresponsable, después de haber sido vetada por el Tribunal Constitucional, en vez de corregir los vacíos que dejó esta reforma, la dejó tal cual, solo con el ánimo de generar daño, y el resultado... Que los grupos negociadores, entre otras cosas... Que puedan negociar con la empresa más allá del sindicato. Entre otras cosas, que el Tribunal Constitucional obliga a que el derecho a negociar es de todos los trabajadores, no solo de los sindicatos. No solo de los sindicatos. Eso no lo corrigió el gobierno y dejó una reforma laboral coja, que al final le hace daño a los trabajadores. ¿Usted cree que tener grupos negociadores va a cambiar mucho las cosas? Pero déjeme decirle una cosa que es mucho más importante que eso. Si la reforma laboral al final se queda en el papel, porque hoy día el propósito de la reforma era que más trabajadores negociaran su contrato colectivamente y por lo mal que lo ha hecho el gobierno en materia económica y por la destrucción de empleo, hoy día son menos los trabajadores que pueden negociar colectivamente. Eso le hace la diferencia entre el populismo y la realidad. Hemos hablado de las universidades, de cómo no avanzar más en gratuidad y sí avanzar en becas y créditos, que es para cubrir el 100%, como dice usted. ¿Qué va a pasar con los colegios particulares subvencionados? ¿Cuál es el plan ahí? Lo importante es mantener la libertad de educación, que los padres y apoderados sean los que siempre decidan cómo educar a sus hijos. Y por lo tanto, todo este hostigamiento permanente que este gobierno le hace a los colegios particulares subvencionados, creo yo que es un tremendo error. Aquí hay que apoyar la educación pública, apoyar con mucha fuerza la educación municipal y no a costa de la educación particular subvencionada. Hay que ponerle patín a los estudiantes y no quitarle los patines a los que ya tienen. No se puede seleccionar hoy con la ley actual. Eso se va a intentar reversar. No pueden tener fines de lucro, ganar dinero con los fondos públicos, los colegios particulares subvencionados. Eso se va a intentar reversar también. No, yo creo que lo que hay que hacer con mucha más fuerza que lo que ha hecho la nueva mayoría es mejorar de verdad la calidad de los colegios municipales, de los colegios de la educación pública. Porque hoy día lo que tenemos que lograr es que un padre de familia que ahora nos está escuchando, de Cerro Navia, de Lo Prado, digan yo quiero meter a mi hijo en el mejor colegio y que ojalá de esos colegios esté el colegio municipal. Hoy día lamentablemente están obligados a ir al colegio que le queda más cerca y que no es de buena calidad, pero que el padre finalmente tenga la posibilidad de elegir entre dos colegios buenos. Y hoy día lamentablemente si no mejoramos la educación municipal, si no mejoramos la educación pública, aquello no ocurre. Vamos a corte, regresamos al tiro con más con el diputado Nicolás Monkever en la entrevista verdadera. No se va. Bien, estamos de vuelta con el diputado Nicolás Monkever. Diputado, hablando de los temas y a lo que va la derecha al poder si es que gana la primaria, primero Sebastián Piñera, después la presidencial, ¿lo veía algo más abierto en materia de temas valóricos, dando como posible o abierto a la posible adopción homoparental, vale decir que parejas homosexuales puedan adoptar un niño, y que se debe decidir en tribunales según el interés del niño? ¿Qué tan cierto es eso, diputado? Porque cuando uno revisa la mirada valórica, Sebastián Piñera se opone al matrimonio igualitario, en materia de aborto lo mismo, en fin, ¿por qué acá no? Bueno, hoy día el derecho a adoptar no existe. Existe el derecho a ser adoptado, es el derecho del niño. Y siempre tiene que ser en base a un principio, que es en base al interés superior del niño. Y el juez decide aceptar o no la adopción en base al interés superior del niño. Y desde luego, hoy día, lo que ha planteado el expresidente Sebastián Piñera es que se requiere un urgente cambio, modernización y reforma a la ley de adopción. Porque hoy día adoptar un niño es completamente burocrático, lento y muchas veces se termina en nada. Entonces él ha anunciado un cambio en la ley de adopción y lo que él ha señalado es que es el juez el que finalmente, teniendo en cuenta en primer y único lugar el interés superior del niño, que pueda decidir aceptar o no la
adopción, ya sea una pareja heterosexual, a una persona soltera, pero siempre te insisto, pensando en el interés superior del niño. O sea, está abierto derechamente Sebastián Piñera y su candidatura a esa situación. ¿Qué consistencia tiene eso, diputado? Tú sabes que hoy día la legislación no lo prohíbe. No lo prohíbe, exacto. Solo que es el juez el que decide. De facto en el último lugar. El caso de la jueza Tala es un buen ejemplo. No se prohíbe, solo que el juez tiene que ver dónde el niño está mejor. En el caso de la jueza Tala hay una tesis, no era adopción ahí lo que había. No era adopción, exactamente. Diputado, ¿qué consistencia tiene eso con, por ejemplo, oponerse derecha y directamente al matrimonio igualitario? Lo que plantea una pareja que pueda adoptar, que sea una pareja homoparental, homosexuales, y no poder eventualmente casarse. Lo que plantea Sebastián Piñera, y yo lo comparto, es que el matrimonio por naturaleza es entre un hombre y una mujer. Y eso no significa en ningún caso discriminar a nadie. Por el contrario, fue el propio gobierno de Sebastián Piñera el que impulsó el acuerdo de vida en pareja, que iguala los derechos entre parejas heterosexuales y parejas del mismo sexo. Precisamente para evitar cualquier tipo de discriminación. No, pero si yo entiendo esa lógica, diputado, pero bajo esa lógica tampoco deberán poder, y por eso le pregunto la consistencia, poder adoptar las parejas homosexuales que no puedan casarse. No, porque le vuelvo a insistir, el que pueda adoptar o no una pareja heterosexual, homosexual, una persona soltera o una persona separada, tiene que ser en función de dónde el niño está mejor. Eso se llama el interés superior del niño, y eso lo decía el juez. Pero y por tanto, si un hogar homosexual, de parejas homosexuales, puede ser tan buen hogar como un heterosexual, ¿por qué no podrían entonces casarse? Le vuelvo a decir, lo que aquí ocurre... No, si yo sé cuáles son las leyes, diputado, si le estoy preguntando por un concepto, ¿qué consistencia tiene aquello, una cosa con la otra? El matrimonio es por naturaleza, y eso lo dice Sebastián Piñera, y yo lo comparto, es entre un hombre y una mujer, y eso no significa una discriminación respecto a los derechos, particularmente, le insisto, fue su gobierno el que sacó adelante el acuerdo de vida en pareja. Lo propuso, pero se avanzó muy poco ahí, diputado. Se avanzó... prácticamente nada, la urgencia nunca se la puso el presidente. De partida fue un proyecto que se pudo haber presentado 20 años antes, y el primer gobierno que lo presentó fue el de Sebastián Piñera. Yo le pregunto cuánto se avanzó ahí, porque había que ponerle urgencia a ese proyecto y nunca se le puso de parte del presidente. Y por ende se avanzó casi nada. Está bien. No, yo creo que ese proyecto, al menos ese proyecto durante el gobierno de Sebastián Piñera, por lo menos se votó en la Cámara de Diputados. ¿Y ahí? O sea, el primer trámite se hizo. No se aprobó durante el gobierno de él, pero se aprobó el proyecto de él tan pronto como cambio de gobierno. Lo que le quiero decir al final de cuentas es que obviamente que en esto hay distintos puntos de vista. Hay gente que está a favor o en contra. Personalmente creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y eso no puede dar en ningún sentido pie a ningún tipo de discriminación arbitraria. Ahora, ¿qué responde usted cuando se dice y se escucha por ahí que Sebastián Piñera está enteramente derechizado en materia valórica y cooptado, secuestrado un poco por la mirada más conservadora de la UDI? Yo creo que no es cierto. Yo creo que Sebastián Piñera ha dado demostraciones durante su periodo de gobierno, y particularmente ahora como candidato, que es una persona absolutamente tolerante y al mismo tiempo honesta al plantear sus puntos de vista personal. Esa es su opinión, lo cual no significa que quiera imponerla al resto. Y evidentemente estas son materias que, bienvenida el debate, bienvenida la discusión, son materias que por lo demás ni siquiera son iniciativas exclusivas del presidente de la República, y por lo tanto si un parlamentario o un nuevo Congreso quiere sacarla adelante, ni siquiera la opinión del presidente de la República no vale ni siquiera un voto porque se apoya en el Congreso. Ahora, si usted me pregunta mi opinión o le pregunta la opinión a él respecto al matrimonio homosexual, él se la da con total honestidad. Ahora, hay otro candidato de derecha que va a ir, todo indica, a primera vuelta, que es José Antonio Caz, es ex diputado de la UDI, y que representa, entre otros, al mundo de los militares en retiro, afectados muchos de ellos por causas de derechos humanos. Ese mundo recela mucho de Sebastián Piñera, diputado, usted lo sabe seguramente. No le creen, lo acusan de no cumplir los compromisos la vez pasada. ¿Usted cree que José Antonio Caz va a obtener la votación de ese sector justamente por este recelo respecto a Sebastián Piñera? Mire, a mí cuando me dicen el mundo militar que tiene recelo por Sebastián Piñera, yo creo que no es así. Yo no descarto que haya grupos particularmente que puedan estar molestos, que hayan tenido ciertas expectativas respecto al pasado gobierno de Sebastián Piñera y que puedan estarlo y que puedan estar molestos. Pero eso es casi como plantear que hay un mundo militar que Bueno, hay un mundo militar. Sí, pero que se mueva compactamente, coordinadamente, porque es como hay del voto evangélico. No, porque lo que pasa es que hay mucha gente de las Fuerzas Armadas que hoy día está respaldando a Sebastián Piñera, y distingamos las cosas como son. Yo le tengo un tremendo respeto a las Fuerzas Armadas, pero no es lo mismo, no me vengan a mí a decir que la figura, el historial de Manuel Contreras representa lo que son las Fuerzas Armadas de Chile. Yo creo que esos son casos absolutamente
puntos negros de las Fuerzas Armadas. Y cuando se toma la decisión del penal Cordillera, estábamos tratando de... Esa fue una señal que respecto a la cual recela mucho el mundo militar. Se lo decía... No, pero ¿a quién afecta esa señal? Cuando uno ve los expedientes de las personas que estaban ahí, eran delitos gravísimos. Quiero saber, diputado, si se está evaluando efectivamente cumplimiento alternativo de penas o de conmutación de penas para militares condenados presos por violaciones de derechos humanos con algunas condiciones. Me lo decía acá, esa eventualidad, el senador Chaguán, hace pocos días. Yo soy absolutamente partidario y le he escuchado lo mismo al expresidente Piñera, que tienen que invocarse razones humanitarias para que una persona mayor de edad, enfermo terminal, cumpla condena en su casa. Eso se trata de dignidad, se trata de humanidad. ¿Solo para los enfermos terminales? Para enfermos terminales y personas de avanzada edad que estén enfermas y que no puedan cumplir condena y que estén prontas a morir. En mi opinión, no se debe distinguir entre si son delitos de lesa humanidad. Terminales o muy graves. Son razones humanitarias. Okay. Que en mi opinión no debe distinguirse. Ni conmutación, ni penas alternativas para nadie más. En mi opinión no debe distinguirse de acuerdo al delito que se hayan condenado. Diputado Monkeberg, muchas gracias por habernos acompañado en la noche. Muchas gracias. Buenas noches.